Shalom. Hoy vamos a estudiar la Parashá de Yitro. Según la tradición judía, ya en tiempos de Abraham había llegado la humanidad al nivel necesario para entender que el mundo no es un lugar caótico, sino que podemos y debemos ver su lógica y el modo en que está organizado. Han pasado ya los primeros 2000 años desde el despertar de la humanidad, y en estos años nos parecíamos al niño pequeño que no entiende las reglas del juego, las reglas de la vida, pero poco a poco va aprendiendo que existen normas y aprende también a aplicarlas correctamente. Cuando Abraham cumplía los 52 años, la humanidad llegaba a sus primeros 2000, según la tradición judía, y justo en aquella época aparecían los primeros códigos legales, como el de Hammurabi y los de Egipto. Estas leyes eran la prueba de que la humanidad estaba ya preparada para aceptar la normativa y proponía sus primeros esbozos de leyes para regular la sociedad. Algunas leyes eran efectivamente correctas, y su valor quedó demostrado cuando casi 500 años más tarde el pueblo de Israel recibía la Torá con algunas leyes que se les parecían en su aspecto más superficial. También al principio de nuestra parashá podemos ver que el suegro de Moshe, Yitro, el ex sacerdote midianita, propone a Moshe unas directrices para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones legales. Es una sabiduría perfectamente humana que demuestra que la humanidad ya está dispuesta a dar un paso más adelante. Este paso, por supuesto, es el de estar dispuestos a recibir la ley divina. El hombre, con toda su sabiduría que no podemos en duda ni un solo momento, no puede llegar de golpe a entender cómo funciona todo, ni siquiera cómo funciona correctamente cada uno de sus factores, y muchísimo menos cómo funcionan todos en armonía, en ecología. Por eso necesitamos una ayuda externa, la ayuda del Creador, que nos revela los secretos de esta armonía y cómo llegar a alcanzarla. La cuestión es si estas directrices son únicamente mientras la humanidad sigue desarrollándose, tomando su tiempo necesario, pero que cuando llegue a un grado determinado de perfección ya podrá prescindir de las llamadas leyes divinas. O si hay uno o más factores que están más allá de la plena comprensión humana y que solamente podemos presentir que hay unas necesidades determinadas, pero somos incapaces de resolver las ecuaciones por estar estos factores mucho más allá de nuestra plena percepción. Puede que la respuesta sea más compleja de lo que parece a primera vista, y que podamos clasificar dos tipos determinados o varios tipos determinados de factores que estén a nuestro alcance y podamos determinar por nosotros mismos sus reglas de comportamiento, y otros con los que debamos buscar las instrucciones en los mensajes proféticos del Creador. Por ejemplo, el Talmud se expresa varias veces al encontrarse con versículos obvios diciendo que si es de sentido común, ¿para qué necesito versículo? La respuesta es que hay factores más allá del sentido común, pero la premisa es que el desarrollo de la lógica del sentido común es indispensable para la comprensión de la Torá. Es un primer paso correcto, bueno y necesario, y puede que en muchos temas sea todo lo que necesitamos. Hay todo un tratado del Talmud basado casi por completo en el sentido común, sin basarse en ningún versículo. Es el tratado de Baba Batra que regula precisamente parte de las relaciones sociales entre vecinos y conciudadanos. Y este es el primer mensaje de la parashá, centrado en la figura de Yitro, que no pertenecía al pueblo de Israel, y que da su nombre a la parashá, que va a hablar de la entrega de la ley divina. Pero nosotros somos un pueblo especial, que no nos conformamos con un buen comportamiento, sino que aspiramos a algo más, a ponernos en contacto directo y consciente con el Creador. Para esto, sin duda, son necesarias unas normas que están más allá de nuestra gran inteligencia, ya que nuestra inteligencia nos basta, o debería bastar, para entendernos entre nosotros, pero no basta para entender nuestras relaciones con un Creador que está fuera de nuestro círculo. Sorprendentemente o no, estas relaciones del hombre con el Creador no pueden llevarse a cabo mientras las relaciones interhumanas no hayan llegado a un nivel muy alto. Esto está insinuado en la famosa expresión en hebreo, Vayichen Sham Israel. Esta expresión indica que mientras otras acampadas estaban anunciadas en plural,
acamparon los hijos de Israel. Al llegar al monte del Sinaí se manifiesta un sentido de unidad y de hermandad, de acampó allí en Israel, en singular, como si fuera una sola persona. A continuación constatamos un diálogo entre el pueblo y el Creador, por mediación de Moshe, sobre el nuevo estatus del pueblo. Parece como si el pueblo no estuviera dispuesto a primeras instancias a aceptar el nuevo cargo, y solo la tercera vez, dicen las palabras mágicas de Naaseh Benishma, cumpliremos y escucharemos, que implican que están dispuestos a desempeñar la función sin reservas. Debemos explicar que el diálogo tiene lugar en la semana que precede a la entrega de la Torá y que los 2 últimos días antes de ella aparecen en el capítulo 24, al final de la Parashá de Mishpatim. El momento en sí de la entrega de la Torá representa un trauma para el mundo entero. Y este trauma se plasma en un estremecimiento físico del monte del Sinaí, un ruido ensordecedor que llena la creación, como si el mensaje divino fuera tan grande que no cupiera en el recipiente físico y éste amenazara con estallar. El pueblo alcanza un grado de perfección que linda con la inmortalidad, ya que según nuestros sabios, en aquel momento fue abolido el castigo impuesto a Adán después de su pecado, y que implicaba que para llegar al total dominio del espíritu sobre la materia, deberíamos pasar por la fase de la muerte. Con los 10 mandamientos recibimos las premisas de lo que deben ser nuestras normas de conducta. Luego se irán desmenuzando hasta llegar a los famosos 613 mandamientos de la Torá, pero todos emanan de estos primeros 10. No significa ni mucho menos que solo ellos sean palabra divina. La Torá contiene y continúa y aparecen el resto de los mandamientos que son tan divinos como los primeros 10. Nuestro trabajo es en 2 direcciones: en comprender el modo en que brotan las ramificaciones de cada premisa y, por otra parte, el lugar que ocupa cada detalle en la jerarquía legal, ya que el orden de estos 10 mandamientos es imperativo. También la posición en una tabla u otra es muy significativo. Y por lo tanto, al ver que el mandamiento de honrar a los padres está en la primera, significa que se les concede un rango casi divino. Con la entrega de la Torá somos testigos de que el hombre puede y debe ponerse en contacto con su Creador. Cierto que para ello debe prepararse física y sobre todo espiritualmente, pero al fin y al cabo es posible incluso a nivel nacional.